Listo. Aquí en proyectos que tienen que ver con PERST y transferencia de conocimiento, ya ustedes lo han dicho todo, no me voy a centrar mucho acá, pero la idea es partir desde el enfoque territorial y conectar a todos los stakeholders, ¿sí?, que conectan dentro de esto. Yo quiero resaltar acá, muy importante, en la cooperación internacional, los recursos, los fondos que han venido, ¿sí?, de Reino Unido para este tipo, digamos, de iniciativas. Este es un proyecto que, bueno, ahí está su título en inglés, hacia una Colombia sostenible e inclusiva, ¿sí? Oportunidades de negocios de ingeniería basados en ciencia, tecnología e innovación, que fue patrocinado por el Reino Unido con instituciones del Reino Unido también y nosotros acá trabajando digamos, avanzando en diferentes transferencias de conocimiento. Esto nos ayudó mucho a ayudar también en la mejora de los currículos de los colegios, ¿sí?, en esos territorios como tal, los contenidos que se están enseñando, pero también nos ayudó a validar un tema del doctorado en ingeniería con enfoque territorial y enfoque industrial que tenemos dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ese doctorado que nos aprobaron hace poco es parte también con todas estas actividades. Hay fotos, sí, de empresas o desarrollos tecnológicos de Europa validando nuestro doctorado, también los territorios, también la academia. Esto fue un grupo extenso, digamos, de lo que hemos trabajado en este tema de doctorado, pero también centros de investigación como Agrosavia, la Suiza, que trabajan el tema del cacao. ¿Sí? Seguimos a la siguiente, ¿vale? A la siguiente como tal. Ya se me está acabando aquí el tiempo, pero quiero mencionar acá una propuesta también de patrocinio del gobierno de Holanda, y es la solución de una planta desalinizadora de agua muy innovadora, disruptiva, ¿sí?, con la combinación de paneles solares flotantes en el mar. En este proyecto estuvimos trabajando, caracterizando 14 sitios donde podíamos colocar este tipo de tecnología, ¿sí?, que viene de Europa para acá, ¿sí?, y la enseñanza fue bastante grande, ¿sí? Ahí estuvo la empresa Elemental Water Makers, o sea, Flow Energy de Holanda, ¿sí?, de los Países Bajos, pero también la empresa Cuatera de Reino Unido estuvo trabajando con nosotros. La siguiente. Sí, y bueno, esta es una serie de actividades que esto no se ha formado de la noche a la mañana. Estos son proyectos patrocinados por la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, sí, y tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables acuáticas, pero también conectado con la producción de agua, producción de hidrógeno, que es lo que nos trae acá, y cómo a través de la energía podemos crear la oportunidad de crecimiento económico de las comunidades vulnerables. Sí, hay alrededor de 2 millones de colombianos que no tienen acceso a la energía y tienen todo este gran potencial. Siguiente, por favor. Este proyecto acá en educación también en CORE, no me voy a centrar mucho acá por el tiempo que nos pasó, pero fue un proyecto de alrededor de 11 millones de euros de la Unión Europea. Estuvimos participando en el paquete de trabajo que tiene que ver con educación, con desarrollos tecnológicos, universidades fuertes de Europa. Ahí hay algunos de los logos, pero son muchos más. Sí, de esto, ahí se pueden conectar de alguna manera con el QR. Sí, el resultado de esto fue un curso de 8 módulos para el tema de energías renovables costa afuera, pero también se trata el tema de economía azul, lo que tiene que ver con los océanos, sí, y una parte fundamental es el tema de hidrógeno. Es un curso que se pueden conectar y obtener la capacitación dentro de este curso. Sí, te lo certifica a nivel de Europa para trabajar en este sector. Siguientes. Vamos pasando, esto es parte del curso, ahí están parte de las tecnologías. Siguiente, por favor. Sí, bueno, un poco del proyecto ENCORE, que se llama Energizando las Costas a través de las energías renovables acuáticas. Sí, y fue bastante interesante porque eran 5 tecnologías que no se están enseñando en los salones de clase. Por eso creamos este curso nuevo de poner en contexto a la gente, pero también para apropiarse, sí, socialmente la tecnología. Está en diferentes niveles, a personas que apenas están entrando en este sector, a desarrolladores ya más avanzados, a investigadores, a creadores de política pública, sí, incluso a niños y niñas como tal. Dentro de nuestro proceso de validación de los contenidos, estuvieron participando gente del territorio, sí, aquí en Colombia y a nivel internacional. Es bastante interesante. Por favor, la siguiente.
Sí, más. Sí, esto es lo que estaba hablando Diego, de toda la planeación del territorio. Si quieres le das un enter, por favor. Sí, y aquí vemos, mire todo lo que tiene, lo que abarca, ¿no? Ahí tenemos energías acuáticas, por un lado, por el otro, todos conectados a una comunidad con una necesidad energética, sí, bastante interesante. Y claro, esto hay que ordenarlo bien y que haya una conexión como tal. Yo estas diapositivas se las voy a dejar, pero este es el potencial que tenemos de energía renovable que tiene que ver con las corrientes marinas. Siguiente, por favor. Sí, este es de las olas como tal. Hay un gran potencial a nivel internacional, ¿sí? 5 teravatios en esto. Siguiente, ¿sí? Esto que tiene que ver con OTEC, ¿sí? De diferenciación de temperatura. Sigamos, por favor. Sí, gradiente salino, que también hay proyectos aquí en Colombia sobre gradiente salino, en donde hay las desembocaduras de los ríos, bastante interesante. Y este es un poquito del programa de educación que tiene que ver con esto. Pasemos, por favor. Sí, estos son los módulos que hablé de los cursos. Y vamos pasando por el tiempo. Este es el proyecto de Horizonte 2020 de la Unión Europea, sí, donde estamos también conectando con temas de la diáspora y que tiene que ver, sí, con eso que vamos a hacer en septiembre en Polonia, sí, el procesamiento de la biomasa, sí, de la biomasa con modelos de negocios, etcétera, socialmente sostenibles, sí, la biomasa del cacao, del café, cómo convertirlo en bioproductos y que nos puede servir acá, sí, para temas, sí, que podamos convertirlo en modelos de negocio y que podamos transferir este conocimiento a todos los niveles. Nosotros estamos utilizando ese validador tecnológico virtual, que es lo que llamamos gemelos digitales para este tipo de temas. Por favor, la siguiente. Sí, y bueno, ya para ir terminando acá, ir cerrando, ¿sí? El evento que nos trae hoy, ¿sí? Tiene que ver dentro de esa diplomacia, o sea, cómo podemos conectar, ¿sí? Los diferentes stakeholders alrededor de la economía del hidrógeno. Este fue el primer evento que se ha hablado siempre, que fue en mayo, el 9-10 de mayo en Manaure, Guajira, donde estuvieron participantes de diferentes clanes de la comunidad Wayuu, también cooperativas locales, también instituciones educativas, también estuvieron en la industria, la academia, los gremios estuvieron allá y fue a hacerlo directamente en Manaure. Fue una experiencia, sí, la siguiente, por favor, una experiencia muy de mucha riqueza en entender, ¿sí? Y que nos entendieran también qué es el hidrógeno en realidad. Y partimos de esos temas que tienen que ver la desalinización del agua, el agua como tal para producir hidrógeno, pero también tengo que producir agua para dar de beber a las comunidades, el tema de la energía, que es muy importante, y digitalizar, lógico, el territorio. Sin esa parte de la energía y la conectividad del territorio, no podemos lograr, sí, verdaderamente llevar la justicia que tiene que ver con todos estos proyectos. Siguiente, sí, aquí aplicamos, esas son fotos de ese evento que tuvimos, sí, de co-creación con la comunidad, de verdad que fue bastante interesante. 76 participantes estuvieron conectados también en línea, con traductor simultáneo, había gente de diferentes partes del mundo dentro de esto como tal. Siguiente. Sí, solamente a manera acá como para que estén enterados, utilizamos el modelo del iceberg, ¿sí? Entender el síntoma que es la punta del iceberg, pero más allá están los modelos mentales, culturales, las percepciones, y eso fue lo que tratamos de hacer con la comunidad, ¿sí? Y fue bastante interesante todo el conocimiento que pueden ellos aportar dentro de la solución, lo que llamamos conocimiento ancestral, que es muy importante, lógico, tener en cuenta, y luego a través del modelo de Linking Up, sí, pudimos conectar, digamos, todos esos resultados como tal, sí, y traerlos a este evento virtual, que fueron el Call for Solutions o la convocatoria para las soluciones, que fue lo que nos llevó desde este cuarto evento que tenemos acá, pero hubo 3 anteriores, uno en educación cultura, siguiente, sí, educación cultura y
educación, cultura, perdón, desalinización de agua, gestión del agua, el otro inteligencia artificial, conectividad, digitalización del territorio, y ahora que tenemos que ver con la cooperación internacional, la diplomacia científica o diplomacia en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Siguiente. Sí, esto, para reflejar con esto, ahí están los QRs, si quieren conectar más, hice una presentación rápida por el tiempo que quiero.